Entonces, al doctor Marcelo Peña, por favor, aplausos. Bien. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias también a la organización por haberme invitado y a esta bonita fiesta, ¿cierto? Bueno, en el tema de hoy, como les comentaba, en este caso el animador, ¿cierto? Yo soy farmacéutico, me alejo un poco de lo que es el agua, como la charla que estaban dando recién. Yo trabajo en productos naturales, en química y farmacología también de productos naturales, y en este caso, obviamente, tal como lo da el título de la charla, también la parte química de una planta implica no solo qué composición tiene, sino que también en algunos casos qué cambios podría sufrir al respecto. Bien, para obviamente contextualizar en este caso la charla que estamos dando, sí tenemos que hablar previamente de que todos nosotros, como parte de los seres vivos que somos, tenemos en nuestro organismo constantemente distintos cientos de reacciones que están ocurriendo. Reacciones que nos permiten, por un lado, obviamente obtener energía, obtener el llamado ATP, que es la energía celular, pero al mismo tiempo reacciones que nos permiten eliminar distintos desechos. Las plantas, las especies vegetales como tal, no están ajenas a esto. Por lo tanto, las plantas, cuando generan sus reacciones, también van a sintetizar distintos compuestos. Y esos compuestos los vamos a llamar metabolitos. ¿Bien? Estos metabolitos podrían ser primarios o secundarios. La diferencia es bien simple. El metabolito primario es aquel que nosotros necesitamos para subsistir, el que necesitamos para vivir. Todos los seres vivos los necesitan. Entre eso lo entendemos los carbohidratos o azúcares, las proteínas y las grasas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tenemos distintos tipos de metabolitos secundarios que se conocen, que no son obligatoriamente necesarios para vivir, pero sí permiten que la planta tome alguna ventaja respecto a su medio ambiente, o los seres vivos tengamos alguna ventaja respecto a nuestro medio ambiente. Y las plantas, en este caso, contienen una gran cantidad de metabolitos secundarios. Una especie vegetal podría llegar a producir hasta alrededor de 4.000 compuestos de este tipo. Y eso es por una razón bien simple. Las vegetales, el reino vegetal, no tiene una ventaja que sí tenemos nosotros, que pertenecemos al reino animal. Una diferencia que quizás mucho no se nota, pero que es el movimiento. Nosotros tenemos la capacidad de movernos, las plantas no. Por lo tanto, cuando estamos ante algún peligro, obviamente nuestro primer instinto es alejarnos de esa situación. Peligro que no solo implica derechamente, no sé, un asalto, por ejemplo, sino que también cuando nos pega el sol muy fuerte de frente, nosotros vamos a tener esa tendencia a buscar sombra. La planta no tiene esa tendencia, ¿ya? Si ustedes ven una planta caminando por ahí, grábenla porque no es normal. Casa noticias, algo así, porque obviamente eso no va a pasar, ¿ya? Por lo tanto, la planta se ve obligada a sintetizar ese tipo de compuestos o metabolitos secundarios. ¿Por qué producen entonces las plantas? Como les dije bien, primero mecanismo de defensa. De defensa ante aquellos seres vivos que podrían comer o digerir a la planta. Por ejemplo, herbívoros, como ese oso panda que tan bien está comiendo ahí arriba, ¿cierto? También insectos que pueden comer hojas. Los insectos se alimentan en este caso de las hojas, o incluso defenderse de otras plantas que pueden crecer en el mismo medio ambiente. Plantas que pueden generar competencia en el cultivo. Además, las plantas sintetizan estos compuestos para generar atracción. Atracción de los insectos polinizadores. Para atraer abejas, por ejemplo, en el caso de la noche, para atraer polillas, por ejemplo, las plantas sintetizan compuestos que les dan color. Esos colores que tienen las flores, tan característicos, ¿cierto? Amarillo, rojo, azul, es porque se producen compuestos que permiten atraer a estos insectos para generar la polinización. Y también, en última instancia, para defenderse de la protección y la radiación ultravioleta. Por lo tanto, las plantas generan distintos compuestos dependiendo de la ubicación en la cual se encuentren y del medio ambiente del cual se debiesen proteger. ¿Cómo entonces estas plantas podrían ser medicinales? Las plantas no sintetizan un compuesto pensando, ¿cierto?, que nos van a hacer un beneficio para nosotros, que nos van a dar un beneficio. Lo que nosotros hacemos como seres humanos, en base al pensamiento científico y a través de un largo proceso de ensayo y error, es derechamente tomar esos compuestos, aprovechar esos compuestos que están en los vegetales y los utilizamos farmacológicamente hablando. Los pensamos para alguna patología. Repito, esto fue un largo ensayo, un proceso de ensayo y error, porque algunas de esas plantas resultaron ser tóxicas, otras plantas no lo eran.
Y como bien dice Paracelso, que es el padre de la farmacia en este caso, solo la dosis sacia al veneno. Es la dosis la que implica que una planta podría ser venenosa, tóxica o medicinal, o en algunos casos incluso alimenticia. Nosotros constantemente durante el día comemos también vegetales. Y acá tenemos un ejemplo bien simple. Este es un sauce bien bonito, se llama sauce blanco, del cual se obtuvo el ácido salicílico. Nosotros sabemos que el ácido salicílico es antiinflamatorio, pero provoca, en este caso, problemas relacionados con úlceras. Por lo tanto, en el laboratorio lo que se hizo fue derechamente cambiar la estructura química y generar el ácido acetil salicílico, que disminuye esa incidencia de úlcera porque todavía la tiene, pero nos permite tener un antiinflamatorio muy efectivo. A la fecha de hoy, el fármaco más vendido del mundo de la historia, por su marca, ¿cierto? No la puedo decir acá, pero empieza con A, ¿bien? Y después derivó hacia otros derivados cardiológicos, por ejemplo, ese tipo. Acá tenemos dos ejemplos de plantas medicinales chilenas nativas. Un ensayo del matico como cicatrizante. El matico es muy buen cicatrizante, como pueden ver. Tiene compuestos que permiten la cicatrización en un modelo animal. U otro compuesto como la araucaria, que se da al sur de Chile, que es muy efectivo en el tratamiento de úlceras gástricas y daño gástrico. ¿Ya? Acá tenemos dos ejemplos de cómo, por un lado, se observa bien, ¿cierto?, una planta que tiene esa capacidad cicatrizante, y acá ya en modo gráfico, cómo esta planta, la araucaria, un extracto de araucaria, disminuye el daño producido por la úlcera gástrica y por el reflujo constante. ¿Cómo afecta entonces? ¿Cómo ligamos esto al cambio climático? Como las plantas responden a su medio ambiente, las plantas tienen esta capacidad de, según donde estén, producir más o menos compuestos, la calidad de la especie vegetal se va a ver afectada por el cambio climático. La planta va a producir un compuesto distinto de otro si está ubicada en una zona más desértica, por ejemplo, si el contenido lluvioso de ese año fue distinto, la planta va a responder a ese cambio. Y eso nos podría afectar, por un lado, porque también nos podría beneficiar, en que quizás aquella planta que ya tenemos estudiada, que ya produce compuestos activos, simplemente en algún momento los deje de producir. No por querer hacernos algo a nosotros, sino porque al responder a ese cambio del medio ambiente, la planta no lo necesita. A la planta, a medida que la historia avanza y el cambio climático avanza y el calentamiento global avanza, a la planta lo que le interesa más que nada es protegerse en este momento de la falta de agua y protegerse de la fuerte radiación ultravioleta. Por lo tanto, es probable, es teórico, ¿cierto?, que en algún momento la planta va a dejar de producir algunos compuestos porque necesita otros. A eso se suma una disponibilidad disminuida de algunas especies vegetales, porque el calentamiento global y el cambio climático está generando que algunas especies ya se extingan o se encuentren en extinción. Y eso nos ha disminuido dramáticamente, en algunos casos, algunas plantas que son medicinales para nuestro uso. ¿Por qué podría variar entonces la cantidad de un compuesto en específico? Una, por características genéticas que son propias de la planta, pero sí por la variación estacional. La variación ontogénica, que es la edad de la planta también influye en cuánto compuesto está produciendo, y también las condiciones ambientales en las que se encuentra. Y son precisamente este punto, las condiciones ambientales, las que podrían generar que un compuesto se produzca en menor cantidad. Que, por ejemplo, ese sauce blanco tan bonito que vemos produzca menos ácido salicílico, y que otras plantas que hoy utilizamos como medicinales también tengan este problema. Acá tenemos una tabla resumida, traté de tomar algunas plantas porque era una tabla bastante grande en este caso de la bibliografía, que tienen ese problema. Algunas que utilizamos bastante, por ejemplo el ginkgo biloba, que tiene esta capacidad de generar efecto antioxidante y protegernos de algunas enfermedades neurodegenerativas. Se ha visto que por el elevado contenido de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, está generando algunos cambios en sus compuestos. Está produciendo menos compuestos activos, los llamados gingólidos, de lo que debería producir. Otras plantas que ocupamos mucho en salud mental, un tema tan importante hoy en día como la melisa y el hipérico, que es antidepresivo, la melisa es un tranquilizante, también están produciendo distintos contenidos de sus compuestos activos, ya sea por el elevado dióxido de carbono en la atmósfera o también por el ozono que se encuentra elevado. ¿Bien? O finalmente plantas que quizás son las que más utilizamos para trastornos digestivos, por ejemplo la salvia, la menta, que es un muy buen antiespasmódico. En el caso de la menta,
debido al estrés que se está provocando por el cambio climático, está produciendo menos hojas. Y como son las hojas las que utilizamos como fuente de principios activos, como fuente medicinal, eso obviamente está generando que haya menos disponibilidad, en este caso, de la especie. Un caso particular de esto es el propóleo. El propóleo también se ve afectado en su producción, porque lo que hacen las abejas en este caso es generar esta mezcla para proteger la colmena a partir de la flora circundante, de las plantas que están cerca de esa colmena. Por lo tanto, las abejas, que ya sabemos todos, ¿cierto?, se han visto afectadas por el cambio global, también se están viendo afectadas en su producción. Este es un resultado de una tesis, por ejemplo, en que con una diferencia de 2 años se ve que la capacidad antioxidante de un propóleo de la región metropolitana disminuyó dramáticamente. La única diferencia entre esos 2 años, 2011 y 2013, es que el 2013 llovió la mitad que el 2011. Y eso hizo que la capacidad antioxidante del propóleo disminuyera de forma dramática. Y esto es lo que estamos viendo y lo que puede estar ocurriendo con todo el cambio climático como está pasando. ¿Qué podemos hacer entonces? Y con esto termino, porque el reloj ya está llegando a cero. Promover cultivos locales, ojalá no depredar, algo que se llama la ética farmacognóstica, depredar el medio ambiente con un fin medicinal, por mucho beneficio que nos dé, fortalecer prácticas sustentables como ese cultivo local, generar biomarcadores, vigilancia de la química de plantas para poder saber cómo está cambiando y qué efectos se están generando por el clima en distintas zonas del país, y finalmente generar bancos de semillas. Algo que sí están haciendo algunas instituciones, por ejemplo el INIA, el Instituto de Investigación Agropecuarias, está colocando bancos de semillas para poder proteger en este caso especies, y está promoviendo cultivos locales estandarizados para no tener que, obviamente, depender de nuestro medio ambiente y del cambio global. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, don Marcelo Peña, por esta interesante charla. ¿Por qué podría una planta dejar de ser medicinal? Interesantísimo. En esta parte, para la gente que viene recién llegando, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Le damos espacio a las preguntas. Si usted tiene alguna pregunta y quiere hacerla ahora, levanta la mano, yo me acerco, le paso el micrófono y usted puede preguntar lo que usted quiera. Voy para allá. Así es fácil. Así es fácil. Diga, ¿cuál es su nombre y cuál es la pregunta, por favor? Hola, mi nombre es Alejandra Pérez y la pregunta es con respecto a las aguas que tomamos con, no sé, cuando tomamos agua de menta, agua de poleo o la misma agua de matico, ¿hace efecto o no hace tanto efecto como placebo, dice. Sí, Interesante pregunta. Cuando uno hace una infusión, que es lo que se conoce en este caso, deja la planta con agua caliente, uno lo que hace con el agua es extraer compuestos de la planta hacia el líquido, hacia el agua. Es por eso que suele cambiar de color, que en el té es muy visible, en otras plantas a veces no tanto, el té verde da un agua más clarita. Pero ese cambio de color nos dice que estamos tomando compuestos de la planta y pasándolos al agua y luego obviamente incorporándolos a nuestro organismo. Por lo tanto, cuando uno hace una infusión, sí, estamos tomando efectivamente compuestos y el efecto que vemos es producto de la planta. ¿Ya? En algunos casos sí, obviamente al lado quizás de un comprimido puede que sea menor el efecto, pero el efecto existe. Estamos realizando una extracción y estamos tomando efectivamente Marcelo, pero compuestos activos. para complementar un poco la pregunta, pero ¿eso pasa solamente con las plantas que las cortáis de la mata o también con las que vienen como ya de empresas que vienen en sobre tipo té, ponte tú? No, lo único que cambia en este caso, por ejemplo con una infusión industrial o que se venda como alimento, es que en ese caso la hoja está seca o el material está seco, la canela está seca, pero la extracción se realiza igual. Ahí se secan principalmente para darle estabilidad al producto, porque cuando uno tiene la hoja con agua, el agua en química siempre va a ser un elemento distractivo porque genera degradación. El agua acelera la reacción, entonces secan el producto para que obviamente sea estable en el tiempo. Súper. ¿No importa el tiempo que esté seco? Sí, obviamente influye. Por eso los alimentos también tienen fecha de vencimiento, pero se hace para darle estabilidad. Si eso no estuviese seco, si no le retiro el agua, la humedad, eso duraría mucho menos, y es lo que vemos cuando vemos hojas que le salen hongos, por ejemplo. Claro. Eso es porque hay agua participando ahí. ¿No le escucho? Ahí ya no sirven cuando ya salen los honguitos, No, ahí cuando uno ya hay que dejarlo de desecharla. lado. Sí. ¿Seguro? Respondí a la pregunta.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Súper. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Pamela. Pamela, ¿cuál es la pregunta? Sí, en relación a la misma pregunta que hizo la señora, estas plantas o estas agüitas que nosotros tomamos y en relación al cambio climático también, ¿es posible que con este cambio climático que estamos sufriendo, estas agüitas que nosotros tomamos dejen de tener efecto en nosotros? Sí, es posible, pero sí obviamente hay que tomar en cuenta y considerar lo que dije al final. Generar un cultivo local podría simplificar ese problema. En este caso que la industria, por ejemplo el cultivo de té, derechamente tenga una zona de cultivo y a partir de esa zona de cultivo obtenga su producto bajo medidas estándar. Sí, es algo que se hace más que nada hoy en día. Si lo hacen desde el medio ambiente directamente, podríamos tener quizás a futuro que algunas especies que se venden hoy día, que se usan mucho, por ejemplo, desaparezcan o no produzcan efecto a futuro. Pero si el cultivo es localizado, si se controla la cantidad de agua, la cantidad de luz que se produce, eso podría solucionarse. Y siendo responsable en ese caso con el medio ambiente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer desde la audiencia? Voy para allá con la profe de historia. Muchas gracias. Mi nombre es Catherine y él me dijo que yo soy profesora de historia. Pero también soy paciente de epilepsia y una de las epilepsias más complejas. Entonces, a mí siempre cuando me dan mis crisis, están a punto de darme todo, me dicen, tómate agüita de esto, tómate agüita de esto. Junto con los químicos, que viene de una producción química bastante abusiva, por así decirlo, ¿cómo uno como paciente también puede ayudar a mantener esta línea natural de tratamiento sin saber por qué? Porque a mí me dan agüita de melisa que compraron en no sé dónde, pero ¿cómo lo hace uno autogestionadamente para tener su tratamiento también asegurado? Ese es uno de los problemas que ha surgido, que es parte de la discusión que también se da con los cultivos de cannabis, de que cuando uno toma una hierba medicinal de ese estilo, una infusión, no está estandarizado el contenido de esa hierba. Y eso lamentablemente, mientras no se hagan los estudios, mientras las universidades no hagan los estudios de ese tipo, no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque si te dicen toma melisa, tú te vas a preparar, ¿cierto?, la infusión de melisa, pero a veces uno echa menos gramos, a veces uno echa más, y eso obviamente influye sobre cuánto está teniendo de compuesto activo en la infusión. Y eso también influye en los síntomas, porque a veces me dejan así como que me fumé un caño y O otros que me el origen dejan de la así. melisa, porque si la compran de un lado distinto, Claro. quizá una melisa tiene más compuesto activo que otra. Y eso también Exacto. ocurre porque depende de dónde se obtiene el cultivo. Entonces, mientras las universidades no trabajen en estandarizar ese proceso, va a ser difícil poder traspasarlo hacia la medicina tradicional como complemento de lo que se utiliza hoy en día. Ahora, sí se parte de una base, que la infusión está diluida, por lo tanto la posibilidad de que haya un efecto más riesgoso es difícil, pero las plantas actúan igual que un medicamento, así que tenemos que saber efectos adversos y también la toxicología, también es importante saber. Ya, perfecto, muchas gracias. No hay más preguntas, entonces un fuerte aplauso para despedir Gracias, al muchas doctor gracias. Marcelo Peña, doctor en Ciencias Farmacéuticas, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Chile, a quienes también agradecemos Se me cayó por ahí. haber participado de este Festival de las Ciencias. Contarles que acá adelante